una oración que todos necesitamos. Hablar de la muerte y hablar de la oración, ¿por qué? Pues porque está en las Escrituras. Voy a iniciar con el Salmo 6. Dice así, verso 1. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. Ten compasión de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Cuántas veces ustedes ven la palabra muerte? Lo pusimos en rojo ahí en las pantallas. La puedes descubrir. Primero dice que siente un frío de muerte. Y luego dice que en la muerte, ¿quién puede alabar a Dios? Entonces, ¿por qué razón David está orando así? Este es un salmo del rey David. ¿Por qué él habla así? ¿Por qué él ora así? ¿Qué es lo que le está pasando para que él sienta frío de muerte? ¿Qué pasó? Descubrámoslo. Volvamos a leer atendiendo el versículo 2 y 3. Primero dice, tenme compasión. Luego dice, desfallezco y sáname. Y luego dice, angustias. Mira las tres condiciones. Primero, se siente solo, tenme compasión. Se siente incomprendido, tenme compasión. Segundo, se siente enfermo, dice, sáname. Se siente débil en su cuerpo. Y tercero, el alma dice, angustia. ¿Por qué razón piensa David que el frío de la muerte le penetra hasta los huesos? Situaciones emocionales, situaciones físicas, situaciones familiares pueden hacerlo a uno estar bordeando la muerte, caminando por el filo de ese momento, de esa sensación. Quiero preguntarles, ¿solo David y solo los pastores experimentamos esos momentos de enfermedad, de sentirnos solos y abandonados, de desfallecer y angustiarnos? ¿Eso solo le pasó a David y solo nos pasa a los pastores o es a cualquier ser humano? ¿Verdad? Otra pregunta, ¿solo David y los pastores deben llevar una vida de oración porque nadie más sufre esas experiencias? Solamente es David que tiene que orar, solamente los pastores como Henry y Mabel tienen que orar, pero las demás personas no necesitan orar porque no desfallecen, no se angustian, no pasan dificultades. ¿Ustedes qué opinan? ¿Solo nosotros o todos? Entonces el tema de hoy, no importa qué edad tengas. No, el pastor debió predicar ese mensaje en un hogar geriátrico. Los que están ya en los 90 años de edad. No, querido. David no era anciano cuando escribió el Salmo 6. Ni los pastores tampoco. Resulta que las angustias, resulta que los problemas físicos y emocionales nos pasan a todos y en cualquier etapa de la vida. Hasta un niño tú lo ves llegar triste, pero es un niño, sí, pero se acongoja. Hoy como nunca en la historia los niños piensan en el suicidio. Así que este tema de hoy, que he titulado Una oración que todos necesitamos, es un tema tan importante y absolutamente necesario para todos. Voy a poner dos ejemplos hoy de la vida. Uno es en México y el otro es en Francia. Actuales, recientes, sobre este tema de hoy. Que la muerte es una necesidad para orar. Y que sin una vida de oración, toda mi vida voy a estar expuesto a esta clase de terrores y angustias. El primer ejemplo, vamos a desplazarnos hasta México. Valeria Márquez tenía miles de seguidores en las redes sociales, donde momentos antes de su muerte mostró Jalisco, un hombre entró en el salón de belleza y disparó contra Valeria, quien por cierto no presentó signos vitales. Una influencer muy famosa, tan famosa que lo que están viendo es CNN de los Estados Unidos.
Estando en el salón de belleza, llegó un hombre, le entregaron un obsequio, ese peluche que ella tenía. Lo que estaban viendo es que ella misma grabó el momento que la asesinaron. Mira cómo lo publica CNN. Fue asesinada la TikTok durante la transmisión en vivo en México. Se llamaba Valeria Márquez. Se dirigía a sus seguidores en TikTok en una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, México. Cuando alguien llegó a su puerta para entregar un pequeño paquete, era un cerdito de peluche. La influencer de belleza de 23 años exclamó mientras regresaba a sus espectadores y desenvolvía el peluche, sonriendo mientras se tiraba su largo cabello rubio sobre su hombro. Si Valeria estuviera viva o Dios le permitiera resucitar, ella diría: escuchen a ese pastor, porque yo, como estaba haciendo redes sociales y contenido, pensé que no tenía que orar sobre la muerte. Yo pensé que ese tema no era para mí, 23 años, influencer, solo en las redes sociales, pero observa que a sus 23 años en un salón de belleza, transmitiendo para TikTok, y le llegó la muerte. ¿Dónde dicen las estadísticas y la sociología que menos se muere la gente? Las iglesias. Cuando tú estás dando culto al Señor, estás en el lugar y en el ambiente más seguro de toda la vida. Estás rodeado de la gloria de Dios, y yo también. Esta mujer, Valeria Márquez, estaría dándome la razón, o el Salmo 6. Hay que orar por eso. Hay que mantener una vida de oración, porque la muerte no sabemos cuándo nos llegue. Yo les dije que íbamos a ir a 2 países. Ya fuimos a México. El segundo es Francia. Alors aujourd'hui, je suis là pour avoir des réponses, pour enfin en finir. Et donc aujourd'hui, déjà je suis là pour le voir, me défendre. Nació en París, tuvo una infancia solitaria pero brillante en lo académico y desde los 10 años soñaba con ser cirujano y lo logró. En los años 80 construyó la imagen de un médico respetado, se casó, tuvo 3 hijos y trabajó en varios hospitales del oeste de Francia. ¿De quién están hablando en esta noticia que está invadiendo Francia? Los noticieros, la prensa, toda la sociedad francesa está conmocionada. Nunca se había visto un caso así, y es de un médico prestigioso. Les voy a mostrar un diario de París. Este diario se llama France 24. El mayor caso de pederastia en Francia. Un ex cirujano admite haber abusado de, lee el número, es escandaloso, 300 pacientes. Cuando les estaba practicando cirugías, abusó sexualmente. Mira cómo dice: Lou Escournet, el médico nacido en París, cometió delitos sexuales al alero del sistema de salud francés por casi 30 años. Se convirtió en el protagonista del juicio de pederastia más grande que haya vivido Francia. El promedio de edad de sus presuntas víctimas al sufrir los abusos era de 11 añitos. Del total, 158 eran hombres y 141 mujeres. Solo 14 de ellas tenían más de 20 años cuando fueron agredidas, mientras que 256 eran menores de 15 añitos. Muchos de ellos se quebraron, se rompieron a llorar al describir cómo el abuso que sufrieron destruyó y acabó sus vidas. Varios dijeron que habían sufrido trastornos alimentarios, ansiedad, depresión o adicciones. Te metiste en mi cabeza, dijo uno. Me destruiste, me convertí en una persona completamente distinta que ya no reconozco, dijo una de las víctimas. 2 de sus expacientes, quienes tras enterarse por la policía que aparecían en las entradas de sus diarios, del diario del cirujano, se suicidaron. 2 noticias que tienen que ver con muerte. Una México, otra Francia. ¿Esto está pasando en el mundo? Sí. La muerte es un asunto. Tú dices: no, yo voy al médico, yo tengo mi EPS o mi póliza de salud, mi prepagada, y nada me va a pasar. No, yo tengo 6 años, 10 años, mis papás me llevan, nada me va a pasar. Les pasó. Lou Escarneg, este hombre, por supuesto, trastornado en su cabeza porque filmó, hizo diarios relatando cada experiencia. Un hombre enfermo, un hombre dañado.
Pero mira lo que él esparció, nuestro tema de hoy, esparció la muerte. 2 personas al enterarse de eso se suicidaron, lo leyeron. Eran niños, ahora son jóvenes y se quitaron la vida de la indignidad que sintieron y la vergüenza y el dolor. Entonces el Salmo 6 ¿es una locura de un rey y de los pastores o es una necesidad de toda la raza humana? Empieza así el verso 1. No me reprendas en tu ira y no me castigues en tu furor. Lo primero que vemos, la primera afirmación de esta necesidad de oración es que debemos orar porque todos fallamos. David se siente que le ha fallado a Dios y por eso dice, no me castigues, que yo no caiga bajo tu ira. Pero ¿es que solo David falla? ¿Solo el rey David pecó? ¿O acaso todos pecamos? Todos. Eso lo vimos en la prédica anterior hace 8 días. La muerte existe porque es consecuencia del pecado, todos pecamos. Y David lo primero que dice es que debemos llevar una vida de oración y que esos terrores de muerte le están llegando es por causa de sus pecados. Ay, queridos, vamos a Daniel en su capítulo 5, versículo 3 al 5. Mientras brindaban, estaban en una fiesta y había licor, mira. Y mientras brindaban, Belsasar, el rey, mandó que trajeran copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado. ¿De dónde? Está en rojo. Wow. Hay gente que asiste a las iglesias y al mismo tiempo se va de rumba. Hay personas que asisten al templo de Dios, a la casa de Dios y al mismo tiempo ven cosas indebidas en las redes sociales. Ven series inmorales donde se practica el sexo inmoralmente. Mira lo que pasó. Tomó las copas para esa fiesta del templo, las copas del templo para irse de fiesta y beber. Y así se hizo, le llevaron las copas en ellas, bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y con sus concubinas, y ya borrachos se deshacían en alabanzas a Dios, a sus dioses de oro, de plata, de bronce, hierro, madera, piedra. Y en ese momento en las salas del palacio apareció una mano, la mano de Dios, que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. ¡Wow! ¿Quién está orando a Dios en una fiesta? A no ser que sean creyentes, ¿no? Entonces en un cumpleaños los creyentes sí oramos. Pero cuando tú andas en la vida del mundo, la gente no dice, vamos a salir hoy al cine, oremos. No, no hace eso. Vámonos a ir hoy a comer algo, oremos. La gente del mundo no hace eso. ¿Qué pasó por este rey? Coger en una fiesta las cosas de Dios por burla y empezar las alabanzas a falsos dioses. ¿Qué le pasó a este hombre? Leamos el versículo 30. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. ¡Wow! ¡Wow! La vida de oración está conectada con la muerte. Sí, lo estás viendo, no solo el Salmo 6, ahora Daniel 5. La muerte le vino a un hombre que estaba desprevenido. Un hombre que no estaba haciendo celebración para adorar a Dios porque era rey. Si a ti te sale la universidad bien, te ascienden en el trabajo, ¿cómo celebras, querido? ¿Haces lo de la influencer Valeria Márquez? Lo que haces es grabar para TikTok, poner mensajes en Instagram. Querido, ¿y la vida de oración? Querido, ¿dónde está tu vida de oración cuando tienes un logro? Cuando tienes un tiempo bonito. ¿Por qué piensas primero el cine? ¿Por qué piensas primero otras cosas y no primero la alabanza a Dios? La Biblia dice que por ese hombre ser así de profano, ser así de corrupto, irse por unos dioses falsos, Dios le quitó la vida. ¡Wow! Sí está conectada la vida de oración con la muerte. Vamos hoy a escuchar a teólogos de hace muchos años, 300, 400 años, pero es que son unos eruditos en la teología. Vamos a ir a Gales, vamos a ir a Inglaterra, vamos a ir a Escocia, de los mejores teólogos del mundo. Este primero se llama Richard
Gilpin, y tenemos su libro más conocido, Daemonología Sacra. Habla sobre la interacción demoníaca en la Biblia. Este es su libro. Él es un inglés del siglo XVII, es puritano, era médico de profesión, luego se convirtió a Jesús, se hace teólogo y doctor en divinidades de la Universidad de Glasgow. ¿Qué dijo él acerca de la muerte y la oración? Leamos. La preocupación provocada por la enfermedad dolorosa y grave que sea, palidece, no es nada, se evapora ante una preocupación mayor, y es el temor a la ira de Dios por la condición cuestionable de su alma. Wow. ¿Qué dice este inglés Richard Golpin? Dice, ¿sabes una cosa? Es preocupante estar enfermo, pero es más preocupante en hacer enojar a Dios. Porque si estás enfermo, Dios te puede sanar. Es preocupante quedarse sin trabajo. Claro, la economía y con qué pago mis gastos, con qué sustento mi familia. Eso es peligroso, pero ¿sabes qué es más preocupante? Que Dios no te ayude con la economía, que despiertes la ira de Dios y no tengas quien te ayude. Qué sabio lo que dice y qué correcto. Es más preocupante que cualquier situación que estés viviendo. Me rompió mi pareja, me fue infiel. Eso es dolorosísimo, te parte el alma, por supuesto. Pero ¿sabes qué es más preocupante? Si estás lejos de Dios y no llevas una vida de oración. Porque si estás con Dios, Él te restaura el corazoncito y te puede dar una segunda oportunidad, cambiar esa pareja, o te puede dar una pareja mejor. ¡Gloria a Dios! Es mejor llevar una vida de oración. Es mejor estar bien con Dios. Pero no voy a dejar de predicar la verdad, porque la verdad es la que me hace libre. No la religión, no la motivación barata y manipuladora de un predicador. No, Señor. Lo que nos hace libre es conocer la verdad de Dios y estar cerca de Dios. Algunos dicen, pastor, pero es que el Nuevo Testamento hace un énfasis en el amor, en la gracia, en el perdón. Querido, el Nuevo Testamento también habla del tema de la muerte y de la ira de Dios. Te lo voy a demostrar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. El día señalado, Herodes el rey, vestido con ropa real, sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo y la gente gritaba, voz de un Dios. Mira lo que le estaban diciendo, que él era un Dios, le decían a Herodes. Y no es un hombre. Y al instante el ángel del Señor, de Dios, lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos. ¡Wow! Vida de la iglesia, porque Hechos de los Apóstoles es la vida de la iglesia, lo que estoy estudiando con los hombres. La iglesia no hay que inventársela. La iglesia no hay que hacer nuevas fórmulas. La iglesia, cómo se debe vivir, está en la Biblia, está en Hechos de los Apóstoles y está en los Evangelios. Así se vive la iglesia. Y dice la Biblia que cuando un hombre era un rey poderoso y tenía dinero, no le dio la gloria a Dios. Querido, hazlo ya que tienes vida. Hazlo ya que Dios te trajo a estas montañas y a esta iglesia. Toma ya tu decisión. Que no te sorprenda como Valeria Márquez la muerte, o como el rey Herodes, o como el otro rey Belsasar haciendo rumba y fiestas y al mismo tiempo en el templo. Eso no se hace. Eso no agrada a Dios. Como dice ese teólogo, es más terrible la ira de Dios que una enfermedad. Otro teólogo, ya no es inglés, este es de Gales, George Herbert. Ahí tienes, le han hecho, un hombre tan famoso, le hicieron hasta una escultura en una iglesia, mira, en honor a él. Vivió en el siglo XVI y ese es su libro más conocido, Jacula Prudentum. Es el libro más famoso y de él les traje su comentario. ¿Qué dijo él? Mira lo que dijo. El trigo se limpia aventándolo. Así se le saca la cáscara al trigo y queda solo el grano. Los campesinos lo lanzaban al aire, ¿no? Y el viento sacaba la cáscara y caía solo el grano. El trigo se limpia aventándolo y el alma con los castigos que recibe. ¿Alguno ha recibido un castigo por este tiempo? Dios te ama mucho y como Padre nos corrige, dice Hebreos 12. Que Él a veces nos corrige para que no nos perdamos. ¿Estás pasando algún tipo de castigo? Yo los he pasado. Y por supuesto que no me gustan, me hacen llorar y me duele.
pero luego se lo agradezco a Dios, porque por el camino que iba no era el correcto. Por el camino que iba no iba por un buen camino. La semana antes de entregar mi vida a Jesús, me dieron una paliza, como 15 hombres. Yo estaba armado y yo creo que por eso no me mataron, porque me defendí con un arma. Pero me dieron una paliza impresionante. Yo iba con otros 2 muchachos que terminaron en el hospital. Yo estaba drogado, borracho, ebrio y drogado. Cuando me desperté no me había dado cuenta, en mi casa estaba bañado en sangre. Mi mamá me despertó horrorizada. Sentí, voy a morirme como un animalito por ahí en la calle y nadie va a saber por qué me morí. Qué vida tan absurda la mía. Y la corrección de Dios yo lo sentí. O Henry, ¿te alineas conmigo o vas a perder tu vida? Y vas a perder tu alma por la eternidad. Yo me sentí corregido. Porque el que hace la herida, dice el profeta Jeremías, luego también la venda, la sana. El versículo 2 del Salmo 6, ten compasión de mí, Señor, porque desfallezco, sáname, porque un frío de muerte recorre mis huesos. Esa es una expresión muy hebrea de ese pueblo, muy autóctona de ellos. El segundo, ya lo voy a explicar. La segunda afirmación es esta: oremos porque la muerte no es solo biológica. La muerte no es solo biológica. La palabra huesos en hebreo, se los voy a mostrar en el original que se escribió, etzomot, en hebreo, viene de la palabra singular etzem. Esa es la palabra etzomot, la palabra huesos en hebreo. ¿Por qué recurro a lo semántico? ¿Por qué recurro a lo original y a la cultura? Te lo voy a decir explicándotelo con el comentario de otro teólogo, un inglés presbiteriano del siglo XIX. Muéstrame la imagen. Henry Donwell, del siglo XIX. Lo que él dijo fue lo siguiente. Un comentario, ese es su libro más conocido, el Evangelio de Juan comentado. La palabra hebrea etzomot se usa en 3 sentidos diferentes en la Biblia. El primer sentido se aplica al cuerpo físico, a los huesos literales. Pero el segundo se aplica al cuerpo mítico de Jesús. ¿Qué es el cuerpo mítico? Es decir, a la iglesia. Y el tercer caso que se aplica no es a un cuerpo físico, sino se aplica al hombre interior de cada cristiano. Entonces la palabra huesos hay que tener cuidado y leer todo el contexto para saber si se refiere a huesos literales o se refiere al hombre interior o se refiere a la iglesia. Voy a mostrarles en las escrituras. Salmo 35, 10. Todos mis huesos dirán, oh Señor, ¿quién hay como tú? Libras al pobre del más fuerte que él y al pobre y necesitado que lo despoja. Luego dice el versículo 18, te confesaré en la gran asamblea y te alabaré en medio de un pueblo numeroso. ¿A qué huesos se está refiriendo el Salmo 35? A la congregación. Ahí no se está refiriendo al hueso físico. Él dice, en la congregación te confesaré y te alabaré. Así que a los huesos que el Salmo 35 se está refiriendo es a la iglesia. ¿Qué pasa cuando la iglesia se muere? Pues no va a haber milagros en esa iglesia. Dios no va a descender a esa iglesia. ¿Quién va a querer venir a una iglesia así? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Dios dice que le pasó a una iglesia del Nuevo Testamento. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, se llamaba esa ciudad. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras y tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás. Esa iglesia se había muerto. ¿Qué pasa cuando una iglesia se muere? Pues Dios no habla allí. Tú te sientas y tienes necesidades, pero no van a ser suplidas. Así que hay que orar por la iglesia. Lindo, porque una iglesia donde está viva, como cuando la primera iglesia, cuando Jesús vino y la fundó con los discípulos, wow, los leprosos limpiados, wow, los ciegos veían, la mujer pecadora, la que dicen los teólogos se dedicaba a la prostitución, fue restaurada su dignidad, encontró una nueva vida. ¡Wow! Yo quiero una iglesia viva. ¿Y tú? Señor, llévame a la iglesia que tú tienes para mí.
Señor, quiero ir a tu iglesia donde estás tú, una iglesia viva, donde será mi tierra, donde yo eche raíces y dé muchos frutos, porque Dios tiene una iglesia para cada uno de nosotros. Querido, hay que orar, llevar una vida de oración para la iglesia, porque donde tú llegues a una iglesia con luces espectaculares, sonido precioso, alfombra, pero si está muerta, querido, va a ser un religioso tú. Solo van a moverte las emociones. ¿Cómo te fue en la iglesia? Uy, estuvo cool, nice. Oye, pero ¿qué palabra hubo? ¿Qué manifestación del Espíritu Santo tuviste? No, estuvo cool. No, la iglesia no se elige por los ojos, ni las luces, ni la música, ni las bancas. La iglesia se elige en oración. Que Dios nos guíe y le traiga vida a su iglesia. Por eso ayunamos y oramos, y el próximo domingo lo vamos a hacer con pasión. Esa es la iglesia de Cristo verdadera. Vamos a leer otro contexto donde ni habla de iglesia, ni habla de los huesos físicos, sino del ser interior. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en el valle que estaba lleno de huesos. Eso. Pero dice que fue llevado en el espíritu, no era que los mirara físicamente ni los tocara. Fue una visión. Eso quiere decir que esos huesos no se están refiriendo ni a lo físico ni a la iglesia. ¿A qué se refiere? A la vida interna espiritual. A las luchas que tú tienes en tu alma. A veces tú físicamente puedes correr, puedes nadar, pero dices, no me quiero levantar de la cama. Y los papás te dicen, ¿pero por qué? Tienes apenas 15 años, estás en la flor de tu juventud, yo te veo muy bien. Pues físicamente sí, pero por dentro puedes estar destruido, anulada. Puedes estar deprimido, puedes estar muy triste, y eso te está. Lo que le pasó a las víctimas del cirujano francés Le Cornec. ¿Qué les pasó? Los mató emocionalmente. Los mató en su identidad. ¿Vieron lo que ellos decían? Y llorando en el juicio decían, ahí lo leí, me acabaste la vida. Me acabaste la vida. O es que la muerte no es solo biológica. Tú puedes en vida morirte emocionalmente. Morirte tus sueños de una pareja feliz. Morirte tus posibilidades de prosperar y progresar en la vida. ¿Ves que la Biblia tiene razón? ¿Ves que el Salmo 6 es un tesoro? Todos debemos llevar una vida de oración, porque la muerte por causa del pecado en el mundo está acechándonos todo el tiempo. Muerte biológica, muerte espiritual, muerte emocional, muerte familiar. La muerte está por todos lados. Voy a mostrarles otro teólogo, Archibald Simpson es su nombre. Los mendigos muestran abiertamente sus llagas y las mutilaciones ante los ojos de los transeúntes, con la clara intención de moverles a que se apiaden de ellos. Así podemos en la oración derramar las lágrimas de nuestras desgracias, y serán como flechas que perforan el corazón de nuestro Padre, despertando su piedad hacia nosotros. Me fascinó, me encantó. ¿Qué hacen en la calle los mendigos cuando están lisiados, cuando tienen enfermedades? Pues se quitan la ropa y muestran su discapacidad, ¿cierto? Muestran su enfermedad, su tumor, para que la gente se apiade y les dé algo. Y él dice, eso deberíamos hacer con Dios, dejar de ser hipócritas y llevar una vida falsa en las redes sociales. Más bien, descubramos nuestras necesidades a Dios. No más hipocresía y vida falsa de solo preocuparnos la marca del jean, la clase de zapatos que llevo. Dejémonos de preocuparnos de eso, de quién se sienta a mi lado, del nombre de la iglesia a la que voy. Deja preocuparte de eso externo y hagamos lo que hacen esa gente en necesidad extrema. Descubramos nuestros problemas. Llevemos una vida de oración, en discipulados, en intercesiones, y el Padre se va a compadecer de nosotros. Por último, volviendo al Salmo 6, versículo 9 y 10. El Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tenido en cuenta a mí. No dice pataleta, y todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos.
Su repentina vergüenza los hará retroceder. ¿Cómo empezó el salmo? Acuérdense. No me reprendas en tú, no me castigues en tú. Así empezó. Angustiada está mi alma. ¿Y cómo termina el salmo? Gozoso y seguro, los enemigos serán destruidos. Ya no se habla de muerte, ya no habla de angustia. Ahora, ¿de qué habló? De fe y esperanza, de seguridad absoluta. Querido, el Salmo 6 es la vida tuya y es la vida mía. Todos pasamos por esas angustias, todos fallamos a Dios y pecamos contra Él. Pero Dios en el Salmo 6 nos muestra que si llevamos una vida de oración, saldremos más que vencedores de esas pruebas. Él nos levantará de esas caídas. ¿Y cómo terminaremos? Nuestros enemigos huirán. La última afirmación es esta: oremos porque Dios domina sobre la muerte. ¡Wow! No importa que se haya muerto en tu casa, sí, pero ya mi esposo se fue de mi lado. No importa. Mira ya lo que le pasó a mi papá, a mi mamá. No importa. Porque el Salmo 6 dice que los enemigos de David tuvieron que salir corriendo. Quiero no cerrar la enseñanza sin un ejemplo histórico de lo que hoy he enseñado en el Salmo 6. El Papa excomulgó a los asesinos y amenazó con hacer lo mismo con el rey. Para evitar este castigo, Enrique accedió a una penitencia pública. En julio de 1174, el rey caminó descalzo por las calles de Canterbury, vistiendo un saco de penitente. Se postró y permitió que cada monje de la catedral lo azotara. Permaneció en vigilia durante toda la noche junto a la tumba de su antiguo amigo. Esta es una historia real. Los amantes de la historia pues la conocen. Los que estudian la historia de las dinastías de los reyes la conocen. Han hecho películas de esta historia. Al lado izquierdo de sus pantallas ven la foto del rey Enrique II de Inglaterra, siglo XII. Y al lado derecho ven una fotografía de su tumba, quedó en Francia. Actualmente se puede visitar en esa abadía, en ese templo. ¿Qué tiene que ver ese rey con el Salmo 6 y con la muerte? Al que ven en el piso que está siendo asesinado es un arzobispo de la Iglesia Católica, su nombre Becket, ahí lo pueden ver. Fue asesinado por 4 de los caballeros del rey Enrique II. Lo mataron. ¿Por qué razón? Thomas Becket, el crimen por el que un rey se hizo flagelar. El rey dijo en un momento de ira: mis cortesanos son tan cobardes y mezquinos que toleran las ofensas que me hace en mi país un clérigo rebelde y miserable. Algunos de aquellos nobles que estaban rodeando en Lisieux, donde el rey había ido a celebrar la Navidad, se sintieron aludidos y regresaron de inmediato a Inglaterra, dispuestos a hacer justicia por su cuenta. Eran Reginald Fissures, Hank de Morville, William Tracy y Richard Brito. El rey decide para que no lo excomulguen, porque si lo excomulgan, el Papa se une con Francia. Les estoy resumiendo toda la historia del tiempo de esa época. Francia era poderosa, Francia estaba aliada con el Papa. Si lo excomulgan al rey, Francia iba a invadirlo. ¿Qué hace el rey? El rey dice: prefiero someterme a un castigo. Quiero que el Papa elija qué debo hacer o cuánta plata debo pagar, pero no me excomulguen. ¿Sabes qué hizo el Papa? Dice: entonces la penitencia es esta. Lo podían matar esa noche. Julio, año 1114. Una noche entró en la abadía de Westminster, en Inglaterra. Cada uno de los monjes con un flagelo en su mano lo tenía que azotar. El rey tenía que entrar con un saco, y cuando estuviera frente al sepulcro de Becket, el arzobispo, se quitaba el saco y quedaba desnudo. Y cada uno de los monjes lo azotaba. Esa noche varios de sus consejeros le dijeron: no lo haga. Esos monjes están resentidos.
Van a descargar toda su ira y el plan del Papa a lo mejor es que lo maten esa noche. Acuérdate que había gente que moría en la flagelación porque era brutal como los flagelaban. El rey dijo, no importa, no solamente lo quiero hacer por el trono. Ese rey era creyente en Dios. Dice, yo tengo sangre en mis manos porque por mi culpa mataron a ese Baked. Yo quiero pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿sabes qué le dijeron sus consejeros? Usted le toca ir en oración para que Dios le salve la vida. Y el rey Enrique II se aprendió de memoria el Salmo 6. Y cuando lo estaban desnudo flagelando, él empezó a decir, no me castigues en tu ira, Señor. No me reprendas en tu enojo. Sálvame porque angustiada está mi alma. Un frío de muerte recorre mis huesos. Y empezó de memoria a orar el Salmo 6. Y nuestro Dios le protegió la vida y le dio una segunda oportunidad. ¡Wow! ¡Qué historia! Yo no sé si tú estás pagando una penitencia y por eso vienes a culto. Si alguien de los que hoy está por primera vez aquí está siendo reprendido por Dios o está sufriendo las consecuencias de malas decisiones y siente el frío de la muerte, tal vez no física, muerte familiar, muerte económica, muerte emocional. Pero ¿sabes que Dios te conoce y te ama y por eso me puso esta palabra en mi boca? Por eso me dijo esta semana en mi oración, en mi ayuno, en mis devocionales, Henry, predica el Salmo 6 porque va a ir un hijo mío, va a ir una hija mía y necesita una segunda oportunidad como la tuvo el rey Enrique II. Tal vez tú no eres rey, tal vez sí eres el rey de tu vida y de tus decisiones. Hoy es día de desnudarte, tu alma, y decirle, Señor, yo quiero llevar una vida de oración. ¿Sabes qué cambia tu vida? Como le dijeron a ese rey, póngase a orar la palabra de Dios, el Salmo 6. Póngale a suplicar al Señor con todo su corazón. Querido, yo quiero orar para que el Espíritu de Dios descienda esta mañana. El perdón de Dios esté para todos nosotros y haga de nuestras vidas unas vidas enamoradas de orar. Que toda la vida sea un placer. Cuando tenemos triunfos, victorias, nos da Dios bendiciones, lo que hagamos es orar. Cuando tengamos luchas, adversidades, dificultades, lo que hagamos es orar. Y el estilo de nuestra vida se vuelva oración. Algo natural en nosotros, porque con la oración es que Dios desciende y nos libra de toda muerte.